Queridos hermanos y hermanas, tengo aquí el programa del encuentro de ustedes y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Shaw. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar. La mirada cristiana de la economía y de la sociedad, que es distinta de la mirada pagana o de la mirada ideológica, es cristiana y nace del mensaje de Jesús, de las bienaventuranzas, de Mateo 25. De ahí nace la mirada. Y la construcción de una comunidad justa, económicamente y socialmente para todos, la tienen que hacer todos, sindicalistas y empresarios, trabajadores y dirigentes. Tenemos que ir por el camino de la economía social. Seamos realistas. La economía últimamente, en los últimos decenios, engendró las finanzas. Y las finanzas tienen el riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, ¿no? Que creemos que hay mucho y al final no hay nada. Volver a la economía de lo concreto, no perder lo concreto. Y lo concreto es la producción, el trabajo de todos, que no haya falta de trabajo, las familias, la patria, la sociedad, lo concreto. En una sociedad donde haya un margen de pobreza muy grande, uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa, si es social, o simplemente busca intereses personales. La economía es social. Y para generar empleo es importante el poder de las pymes, porque de abajo viene la creatividad siempre, ¿no? Por lo tanto, ir hacia el bien común con el gesto de crear empleo. Es un desafío, el encuentro de ustedes es un desafío a la creatividad, crear empleo, donde hay un momento que la pandemia nos llevó a esto donde falta, ¿no? Invertir en el bien común. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, sean creativos, sean audaces y por favor también recen por mí. Gracias. ¿Cómo están, queridos oyentes? Qué hermoso mensaje dio el Papa Francisco a los empresarios en el encuentro anual que realiza ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Hermoso comienzo del programa Enrique Shaw, Camino a la Santidad. El tradicional encuentro empresario se inició con un mensaje del Papa Francisco, que es el que escuchamos al comienzo de nuestro programa. Con el propósito de contribuir a la generación de un nuevo ciclo virtuoso que promueva el bien común y construya confianza social, el lema de ACDE de este año fue hacia un capitalismo más humano. Contó con la presencia de dirigentes políticos, empresarios, líderes sociales y sindicalistas, quienes debatieron y brindaron un testimonio durante las 2 mañanas que duró el evento. También, por supuesto, se celebró el centenario del nacimiento de su fundador, el venerable Enrique Shaw. El primer encuentro empresarial del año generó un gran interrogante respecto de cómo el capitalismo debe evolucionar para lograr generar prosperidad y desarrollo para todos, mitigando los daños económicos y sociales que se han acentuado por la pandemia. El encuentro anual de ACDE buscó ir en línea de la doctrina social de la Iglesia Católica, que comprende que la capacidad propulsora de una sociedad orientada hacia el bien común
y proyectada hacia el futuro se mide sobre todo a partir de las perspectivas de trabajo que puede ofrecer, cómo generar inversión y trabajo. Se realizaron una gran cantidad de paneles. Por ejemplo, la mirada cristiana de la economía y la sociedad fueron los que disertaron Marina Dal Poyetto, Roberto Basolo, Agustín Zampini. Después también estuvo otro panel, Construcción de confianza entre sindicalistas y empresarios. Y allí hablaron Cristian Jerónimo, Juventud Sindical Nacional, quien se refirió sobre Enrique Yo, que vamos a estar escuchándolo, y Maricel Rodríguez de la UIA Joven. Y la moderadora fue Candelaria Fernández. Los invito a escuchar a Bárbara Artenex, socia de ACDE, quien hizo la presentación de todos los paneles. El encuentro anual de ACDE es un espacio de diálogo entre ejecutivos, emprendedores, profesionales independientes, empresarios, junto con la academia, la política, los líderes sociales y sindicales y religiosos, compartiendo sus ideas sobre temas de fondo de la realidad de nuestro país. Invito al presidente de este encuentro anual y miembro del Consejo Directivo de ACDE y socio de McKinsey & Company, Ignacio Grupix. Todos tenemos el mismo sueño para la Argentina, una sociedad y una economía en donde haya un lugar digno en la mesa para todos. Así fue como arrancó y se desarrolló nuestro país. Así es como avanzan hoy los países que generan las mejores condiciones para que cada persona y para que cada comunidad desarrollen todo su potencial. El primer paso para superar este desafío es lograr ver más allá de las etiquetas que ponemos sobre los otros y de las etiquetas que nos ponen a nosotros. Creo que nos debemos plantear la posible combinación de varias verdades que se repiten a menudo. Hay que enseñar a pescar, pero las parábolas nos enseñan que existen muchas situaciones en las que también hay que ofrecer el pescado. Debemos integrarnos de forma muy inteligente al mundo, del mismo modo que saber vivir con lo nuestro, con nuestros activos y capacidades, que son muchas. La igualdad de oportunidades va de la mano del valor del esfuerzo y del mérito, y de hecho los aumenta. Lo opuesto a la igualdad de oportunidades, en realidad, son los privilegios y la corrupción. Pero bien nos decía Enrique Yo que la justicia sola no puede. Necesitamos también la caridad social. Lo bueno de plantear esta causa en torno a generar trabajo decente es que nos orienta a poner los principios cristianos en movimiento. Menciono algunos de estos principios tan centrales en las exhortaciones del Papa Francisco y de otros líderes religiosos. El principio del bien común, el principio de subsidiariedad, que fomenta la toma de iniciativa tan propia del espíritu humano, el principio de solidaridad y los valores de verdad, libertad, justicia y amor. Creo hace más sentido hablar de militancia de estos valores. Tenemos muchas formas de poner estas palabras en acción más allá de la empresa. También tenemos que militar estos valores en nuestro barrio y comunidades, en las periferias que tenemos cerca y donde hay tanta pobreza, en la educación, en la política, en todo ámbito del trabajo y la cultura. Nuestro fundador, Enrique Yo, nos dejó una hoja de ruta para ir hacia ese capitalismo más humano que queremos para Argentina. Esa hoja de ruta no está solamente en sus palabras, sino principalmente en su modo de vivir. Enrique vivió hasta los 41 años, pero fue un militante en valores, en espíritu y en verdad. Junto con empresarios y ejecutivos tuvo la visión de largo alcance y el empuje de fundar ACDE para lograr llevar el mensaje de Cristo a la empresa y humanizar la fábrica. Es en sus últimos años cuando su obra empieza a tomar volumen y es lo que permite que su legado haya trascendido y tenga la vigencia que tiene hoy. Seguramente Enrique sabía que el que achica los sueños achica las realidades. Ahora en nuestro primer bloque, denominado La mirada cristiana de la economía y la sociedad,
reflexionaremos sobre qué es necesario revisar del capitalismo, cómo alcanzar el bien común con más equidad e instituciones políticas y económicamente inclusivas. Para presentar a quienes participarán del mismo, el padre Augusto Zampini nos acompañará de manera online. Junto con él va a estar Roberto Basolo y Marina del Poyeto. El padre Augusto, antes de abrazar la vocación religiosa, estudió abogacía en la UCA y formó parte de los equipos, entre otros, del Banco Central de la República Argentina, Baker y McKenzie, entre otros. En 2020 fue nombrado secretario adjunto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Roberto Basolo es economista, profesor titular de Política de Empresa del IAE Business School, Universidad Austral. En los últimos 15 años ha trabajado en consultoría estratégica con empresas argentinas y del exterior de distintos sectores industriales. Finalmente, Marina del Poyeto es economista de la UBA, magíster en políticas públicas de la Universidad de Itela. Actualmente es directora ejecutiva de la consultora EcoGo. Previamente trabajó en el Banco Central y fue jefa de asesores de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación. Yo quisiera recordar cómo empezamos el siglo XXI, para tener una mirada también de la realidad. El siglo XXI comienza con una gran crisis financiera que afectó a toda la economía, a toda la sociedad, sobre todo a los más pobres, y que hizo de toda nuestra globalización algo más débil, más vulnerable. Pero también empezó con una escalada de la crisis ecológica, tal que los científicos estaban preocupados al principio del siglo XXI y ahora extremadamente preocupados porque estamos llegando a puntos de no retorno y también los que afectan son los más pobres. También en una crisis cultural, de falta de respeto de las culturas, de derechos humanos, de derechos de indígenas, de violencia, y de falta también de unidad política o cohesión política. Fíjense todos los quiebres de los bloques, el problema con el Brexit, problemas con Mercosur, etc. Entonces, todo eso hace que un combo difícil, pero que es producto de un modelo de desarrollo que ha generado inequidad y destrucción ambiental. Entonces el COVID, muchos de nosotros lo tomamos, sobre todo de aquí del Vaticano, como una oportunidad para soñar en grande, como habían dicho aquí de Enrique Shaw, ¿no? Para no frenar las realidades, para soñar en grande y construir una nueva realidad, no recuperar la sociedad que teníamos, que era injusta y desigual, y con todos estos problemas, sino a una oportunidad para aprovechar e ir a las causas. A mí me gustaría resaltar tres cosas. La economía, la política y la gobernanza. La economía, tenemos algunos, como dice el Papa en Fratelli Tutti, algunos liberalismos que distorsionan la noción y el valor de la libertad. Una libertad totalmente independiente que excluye la dimensión social del ser humano o el bien común. Y también tenemos algunos populismos que distorsionan el valor de lo popular, la noción de pueblo, la noción de comunidad, utilizando a algunos para beneficio propio. Estas dos distorsiones son importantes porque fíjense que son distorsiones de valores, la libertad y la dimensión de pueblo, dos valores fundamentales para la economía y para la política y para una gobernanza que sea inclusiva y que genere paz, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros tratando de aportar nuestro pequeño granito de arena desde el Vaticano hacia toda la economía mundial? Uno es apostar en el futuro, en la justicia intergeneracional. Invertir, como dice Francisco, invertir en los que pueden generar una economía distinta, que son los jóvenes. Y entonces hay un gran movimiento que se llama Economía de Francesco, con más de 3.000 jóvenes de todas las actividades económicas que se pueden imaginar en todo el mundo, pero que están generando la economía del mañana. Ya la están generando, pero ahora están generando una red para hacerlo con una mirada cristiana. A los que no lo conocen, si son jóvenes menos de 35 años, anótense. Invertir en el bien común no solo es invertir con dinero, sino también es invertir en generaciones e invertir en tiempo de diálogo y en tiempo de encuentro, que quizás puede traernos la economía del mañana. Gracias. También.
Marina, ¿cómo hacemos para revertir el crecimiento sostenido de la pobreza? Un poco provocativamente estoy diciendo que la única política de Estado que hubo en la Argentina fue el aumento de la pobreza. Cuando uno mira las estadísticas de pobreza, en los 70 rondaba la zona del 5%, hoy estás arriba del 40%. Hay cambios en la canasta, hay estrategias, si querés, que tienen que ver con el negro de la economía, que de alguna forma hace que esas estadísticas estén sobredimensionadas en las comparaciones internacionales, pero en cualquier caso, claramente lo que tenés es un modelo de crecimiento o de crecimiento muchísimo más bajo que el resto, digamos, de las economías, con un ciclo, o sea, hicimos exactamente lo opuesto a lo que hizo el mundo, o lo que nos enseñan en la facultad, que es maximizar la tendencia y minimizar el ciclo. Nosotros tenemos los ciclos más pronunciados, estamos en el ranking de las recesiones globales, y tenemos una tendencia extraordinariamente mediocre. Sin crecimiento vos no vas a revertir la pobreza, no va a haber inclusión sin crecimiento. Paradójicamente vas a llegar a una situación de desempleo que todavía es alto, pero con restricciones de oferta en determinados sectores dinámicos que quieren contratar empleo. O sea, si no tenés una disrupción fuerte en el esquema de política, los crecimientos que vos podés llegar a tener en la salida del ciclo van a ser muy cortos y no te van a cambiar. No. Sí, permitime volver al punto anterior, volviendo a esta primera instancia de diagnóstico. Es absolutamente imposible imaginar una nación próspera y justa, sin la existencia de un sector empresarial vigoroso y dinámico. No tengo emprendedores que emprendan. En los últimos 3 años estamos en pisos históricos. Entonces, volviendo a tu pregunta y a tu pregunta de capitalismo, ¿qué es básicamente lo que nos está sucediendo? En Argentina hoy, y por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando hacemos y cuando comparamos con el mundo, lo que no es humano no es cristiano, y lo que no es verdaderamente cristiano no es verdaderamente humano. Cuando nosotros miramos la fe cristiana, Génesis 1:28, Dios nos pone en esta tierra para ser empresarios. El mandato divino que aparece en uno de esos textos descritos de Enrique Yo, muy bien puesto, es id y co-cread, id y transformad. El mensaje cristiano es un mensaje alegre, tremendamente positivo. Nos identificamos con Dios en esa actitud creadora. Quisiéramos también ahora continuar presentando a Verónica Razzini, quien nos comparte su experiencia como empresaria. Convicción que siempre nos unió como familia y los valores de nuestros abuelos nos sostuvieron para no ceder ante los aprietes, la mafia y la corrupción. Hoy puedo contarles felizmente que volvimos a abrir nuestras puertas, que con la ley de nuestro lado pudimos salvar nuestra empresa. Desde este humilde lugar hemos creado el movimiento empresarial antibloqueo, intentando generar una red de ayuda y asesoramiento a las pymes que sufren bloqueo sindical extorsivo en todo el país. Los invito a acompañarme a perder el miedo. Juntos podemos luchar por un país mejor. Buenísimo. Para continuar con el segundo bloque, que se titula Construcción de confianza entre sindicalistas y empresarios, Candelaria Fernández nos guiará en cómo generar confianza y lograr acuerdos en base de escuchar al otro. El panel está compuesto por Marisol Rodríguez y Cristian Jerónimo. Marisol es la tercera generación de la familia accionista del grupo Sinteplast y actualmente se desempeña como titular de asuntos corporativos en la empresa. Candelaria Fernández es politóloga especialista en asuntos públicos y gubernamentales, con 20 años de experiencia y especial foco en el desarrollo institucional y posicionamiento estratégico de cámaras empresarias, asociaciones gremiales y organizaciones de la sociedad civil. Hace más de 2 años, dirigentes empresarios y sindicales iniciamos un espacio de diálogo que pronto se convirtió en un proyecto conjunto de trabajo. Un proyecto basado en el consenso, en la convivencia y el respeto institucional, en debates abiertos y plurales, y sobre todo con la mirada puesta en el largo plazo. Logramos sentar las bases de un espacio capaz de superar prejuicios históricos, pero también capaz de trascender personas y la coyuntura.
Somos una generación de dirigentes que nos pusimos de acuerdo sobre cuestiones esenciales y estratégicas para nuestro país, que decidimos buscar un nuevo punto de partida y mirar hacia el futuro. Apoyados y acompañados por nuestras instituciones, iniciamos un camino sin retorno, construir una visión conjunta de país y de largo plazo, cuyo principal objetivo es contribuir a crear las condiciones necesarias para que nuestro país prospere económicamente, genere empleo de calidad y garantice un desarrollo humano digno para todos sus habitantes. Somos Generación 2040. Este video habla de varias cosas. Rescato, por supuesto, la palabra diálogo, que para nosotros es una constante, proyecto conjunto de trabajo, consenso en cuestiones estratégicas para nuestro país, un espacio basado en instituciones y no en personas, una visión conjunta de país entre empresarios y sindicalistas, el largo plazo, que es algo que no estamos acostumbrados en nuestro país a escuchar, y finalmente 3 claves, ¿no?, para nosotros fundamentales: desarrollo económico, empleo de calidad y desarrollo humano digno. Quiero que arranquemos con toda esta batería de palabras y de conceptos y que nos cuenten un poco cómo se trabajó desde este espacio, cómo surge y por qué es tan importante que exista este espacio. Esto se inició gracias al impulso de varios que hoy siguen acompañándonos, Patricio Buleroni por sobre todo, Cristian, Ale Gentile, bueno, varios de los que forman parte del equipo. Y fue un gran desafío porque desde el J6, que es donde agrupamos a los jóvenes de las 6 gremiales más importantes del país, creíamos que era el momento y que estábamos lo suficientemente maduros para poder empezar a hacer un diálogo con la contraparte del capital, que es el trabajo, que es tan fundamental para el desarrollo productivo nacional. Y empezamos con algunos asados y algunos encuentros informales, donde el propósito era no hablar de temas complejos, ríspidos, sino buscar esos primeros pasos eran más bien conocernos y justamente construir confianza, empezar a bajar prejuicios, empezar a conocernos, a poder generar un espacio de diálogo en el cual iba a haber tiempo para poder tocar temas que eran complejos, que son complejos, pero en base al diálogo siempre íbamos a poder primar a través de la confianza un diálogo fecundo y sincero, con una escucha activa y con la capacidad de empatía. Existe un espacio en la Argentina, con todas las dificultades que tiene nuestro país, que está pensando en generar esos puntos de encuentro que tan necesarios son para nuestro país, ¿no? Porque sabemos de los desencuentros que hace mucho tiempo que se generan en nuestra Argentina. Y la verdad que hasta acá quedó demostrado que no cultivar esa confianza, fortalecer los valores y trabajar por sobre todas las cosas en un proyecto de país mucho más amplio y mucho más inclusivo. Y me parece que estos 2 sectores son preponderantes ante la necesidad que tiene nuestra nación de llegar a los acuerdos necesarios. Por eso nosotros entendimos que del sector sindical, yo represento a un sector que es la Juventud Sindical, que nuclea más de 80 organizaciones sindicales, y yo soy el secretario general del Sindicato de la Industria del Vidrio, en el cual, de que me tocó asumir la conducción de mi organización sindical, siempre entendí que nos teníamos que dar un debate con el sector empresarial. Y así lo hago día a día con los empresarios de mi sector, de la industria, pensando todos los días cómo el sindicato no se convierte en un obstáculo, sino cómo pensamos juntos el desarrollo de nuestra industria, de lo que nos toca representar, cómo nos damos una mano mutuamente. Lamentablemente cuando llegó esta pandemia, el año pasado se había generado una incertidumbre tremenda y la verdad que lo peor que hay para un trabajador y para una sociedad es tener incertidumbre, ¿no? Por eso, desde ese lugar es que nos empezamos a dar un encuentro con el sector empresarial joven, con la UIA joven, con el J6, con el GAM. Y la verdad que ahí entendimos que son más las coincidencias que las disidencias que tenemos entre nosotros,
tenemos muy claro que todos nosotros provenimos de una generación que nos toca hacernos cargo de empezar a construir un proyecto a largo plazo para volver a poner a la Argentina de pie, a generar un proyecto de desarrollo que vuelva a incluir a los que en algún momento se cayeron del sistema, que hoy lamentablemente están en la informalidad laboral. Y de ese lugar es donde la verdad que encontramos grandes personas y grandes compañeros, podría decirlo hoy, en el sector empresarial. Y la verdad que venimos construyendo un gran vínculo, grandes relaciones, intercambiamos, debatimos ideas de algunas cosas concretas que pasan día a día en nuestro país, y me parece que es el camino de algo que ojalá que perdure mucho tiempo, que trascienda a la coyuntura muchas veces nacionales, y que podamos volver a generar esa Argentina que todos estamos deseando, ¿no? La verdad que yo quiero, y de mi punto personal, yo quiero volver a ver una Argentina próspera, quiero volver a ver una Argentina que se reivindique la cultura del trabajo, la educación, los valores, y todo eso lo dan las instituciones, porque nosotros, yo que represento una organización sindical, el sindicato a mí me enseñó, me formó como dirigente gremial, pero yo ya venía con los valores de mi casa, de la escuela, de los valores que me inculcaban mi padre, mi abuelo, y muchas de esas cosas se perdieron, y ahí es cuando se empiezan a distorsionar lamentablemente la sociedad, los vínculos, y empiezan a aparecer los oportunistas también, ¿no? Por eso me parece que es importantísimo la pregunta que nos hizo Candelaria, que hay que volver a poner en valor las instituciones. Acá estamos sentados en un panel que nos dio un lugar, una asociación empresaria cristiana, y me parece que esas son las cosas que tienen que volver a pasar. Esta asociación, que tengo que reconocer lo que me enteré hace poco, esta asociación empresaria fue fundada por Enrique Job, que fue un empresario que salió de mi actividad. Y la verdad, cuando me lo contaban, me puse a averiguar y digo, ¿cómo puede ser que la organización sindical nunca habló de esta persona que fue tan importante, que hablaba de la justicia social de los trabajadores, que no, cuando le decían que había que achicar personal, siempre decía que no era el camino? Una persona profundamente cristiana, humanista. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros tenemos, y desde esos valores y desde esos liderazgos, es donde nosotros tenemos que, me parece que, volver a educar, volver a generar, a mostrarle también a esos chicos, como decía Candelaria hoy, que no vieron ni a su padre ni a su abuelo trabajar, que el trabajo dignifica, que el trabajo te genera las oportunidades de soñar, de poder cumplir tus metas, de poder educar a tus hijos, de poder formarte, de poder desarrollarte. Y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad, escuchando el encuentro anual realizado por ACDE.